Angélica Aragón es una conocida actriz mexicana que ha desarrollado una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Entre las telenovelas en las que ha participado se encuentran El amor tiene cara de mujer, Sandra y Paulina, Chispita, Días sin luna, Agujetas de color de rosa, Cañaveral de pasiones, Mirada de mujer y Corazón abierto, entre otras. Asimismo, ha tenido una fructífera carrera en la gran pantalla. En nuestro país ha destacado en cintas como La furia de un dios, con Humberto Zurita y Assumpta Serna, y El crimen del padre Amaro junto a Gael García Bernal. En Hollywood ha compartido con figuras de la talla de Tim Robbins en Toy Soldiers, o con una estrella como Keanu Reeves y Anthony Quinn en el film Un paseo de las nubes, dirigida por Alfonso Arau. Precisamente, con Arau volvió a trabajar en la película Cachitos Picantes, junto a Woody Allen, Sharon Stone, Kiefer Sutherland, David Schwimmer y Cheech Marin. En esta película, Angélica también fungió como asistente de dirección. Además de actriz, es cantante, profesora de teatro y activista por los derechos de las mujeres. El día de hoy, Encarados se viste de gala para recibir a la gran estrella mexicana Angélica Aragón. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa Encarados. Hoy tenemos una gran invitada, amiga, conocida mundialmente, Angélica Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Qué gusto por estar aquí ante tu auditorio, Enrique, sobre todo porque es un reencuentro muy afortunado entre nosotros dos. Que estuvimos en Guatemala, 2007, más o menos, sí, por esas fechas estuvimos allá juntos, ¿no? Ya ni digas hace cuánto. Sí, pero muy padre, muy buena experiencia. Pero Angélica, muchos te conocen a ti, pero por las novelas, por lo que has estado, pero también nos gustaría conocer un poco más de ti, la parte personal, y empecemos con una fotografía que tenemos aquí con tu hija María. Así es. Platícanos un poquito de ella. Bueno, pues María, desde que nació hace ya varios años, es de alguna manera el centro de mi vida, de mi existencia, mi propósito en muchos sentidos. Una heredera de una estafeta ya de 3 generaciones en términos de nuestra familia artística, y al igual que en el caso de la educación que yo recibí de mis padres, he intentado inculcarle un profundo amor por este país. Creo que es básico que amemos a México, Enrique, para poder acompañarlo en este proceso de reestructuración y de limpieza primaveral, como dicen los gringos, de todo el mugrero que teníamos aquí. Mi padre fue un hombre muy sabio en muchos sentidos. Él hubiera cumplido 100 años en este 2019. Estamos con el gobierno de Sinaloa y con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes organizando un par de homenajes este año, 2 conciertos sinfónicos, porque mi padre fue un hombre egresado del Conservatorio Nacional de Música y un admirador profundo de los grandes compositores de la música clásica, particularmente Beethoven. Vamos a escuchar completo el concierto para violín y orquesta en re menor, opus 61 de Beethoven, interpretado por la Sinfónica Sinaloa de las Artes, un concierto que no han montado todavía porque es una gran obra, pero al mismo tiempo vamos a escuchar obras de Revueltas, que fue maestro de mi papá en el conservatorio, de Manuel M. Ponce, que fue maestro de mi papá, y bueno, recuerdo los viajes a Europa, inicialmente a Estados Unidos, a Europa, la introducción a un restaurante japonés, pero tradicional, donde había que quitarse los zapatos, sentarse en el suelo, etc. Decía, ni modo, hay que acostumbrarse a todo. Y ir conociendo las diferentes culturas. Pero aparte de esto, ¿en qué momento te empieza a ti a gustar o decir, yo quiero seguir, digamos, no los pasos exactamente de tu papá, pero decir, yo quiero estar en este medio en el que se movían, tu papá siendo compositor, ¿en qué momento decides o cómo introduces esta parte en tu vida? Eso llega yo creo que bastante tarde, ya en la preparatoria, vamos a decir, porque pues nací dentro del medio y me parecía pues lo más natural, nunca consideré formar parte de él porque ya lo era, aún sin trabajar. Nunca insistió mi papá en que trabajáramos como niñas actrices, o él trabajó mucho con
Chachita en su momento cuando era una niña, con Angélica María cuando era una niña, etcétera, y se daba cuenta de la presión enorme que tienen los niños actores cuando se dedican a eso, ¿no? De tiempo completo. Entonces, nunca insistió, siempre tomamos clases de música, clases de danza, pero de manera muy informal, hasta que en la preparatoria hicimos unos montajes teatrales y ahí empecé a sentir que posiblemente por ahí podría encontrar un camino. Sin embargo, mi, vamos a decir, vocación era más bien la ciencia. Cuando estabas en la preparatoria, antes de esto, decías, a ver, cuando sea grande, ¿qué pues querías hacer? Medicina. Medicina. Sí. ¿Y alguna especialidad en específico? No necesariamente todavía en ese momento, pero de lo que leo principalmente hoy en día es de ciencia. Muy poca novela, muy poca literatura, perdón a los escritores, pero hay demasiado que aprender del mundo. Sí. Entonces, sí, me gusta mucho los avances que han habido en la ciencia, en el terreno de las matemáticas, por ejemplo. Tengo una gran amistad con el doctor Noboru Takeuchi, que es el director de la Facultad de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, Baja California. He estado en las instalaciones de esa institución y mucho me conmueve que el doctor Takeuchi, por iniciativa suya, claro, es la UNAM la que edita estos libros para niños y particularmente en comunidades indígenas, porque están traducidos a múltiples lenguas de nuestro país, libros todavía de dibujos animados, etcétera, para niños muy pequeños, antes de que se introduzca ya la lectura formal, para introducirlos de manera natural, amena a la ciencia. Entonces sus libros son del mundo dino al mundo nano, ¿no? De lo enormemente grande a lo enormemente pequeño. El último que me regaló el doctor Takeuchi dice, mira ¿en qué lengua está? Pai Pai. ¿Qué es Pai? Una lengua de Baja California. Del estado de Baja California. Así que me interesa mucho la promoción de la lectura, del conocimiento, de la ciencia en particular, entre la gente en general, pero los niños en particular. Me dedico mucho hoy en día, Enrique, a hacer lectura en voz alta, a tener contacto directo con los niños de todo el país, a través de distintas instancias, para poder promover el gusto por el aprendizaje, la costumbre de la lectura y la inquietud por seguir creciendo y aprendiendo. Oye, Angélica, dígamelo. Y digamos, esta parte de tu vida, cuando entras ya a la actuación, aquí te vemos en una portada que antes, para muchos a lo mejor ni saben que era TV Guía o Teleguía, que antes cuando querías saber qué es lo que iba a estar en la tele, entrabas a un librito y veías toda la programación. Ahora ya más bien te preguntan, ¿qué es tele, perdón? Sí, pero llegaste a estar en una portada y en ese momento también era muy difícil llegar a estar en una de estas portadas. Más o menos. El asunto era que, no sé, yo hice una carrera de muchos años en Televisa, yo creo que más de 15, alrededor de 15, con telenovelas que fueron muy distintas, controvertidas, en el sentido de que, bueno, pretendían tener otro nivel, actoral, por ejemplo, telenovelas en donde todo el reparto eran actores de teatro. Esa fue Vivir un poco, que es la portada que estabas enseñando de Teleguía, con Carlos Ancira, Beatriz Sheridan, Irma Lozano, gente que había tenido una formación teatral muy importante. Telenovelas como Vivir un poco, que abrieron el horario nocturno para la telenovela, inicialmente a las 9 de la noche y posteriormente a las 11 de la noche. Se consideró que era demasiado atrevida para las 9, pero siempre en telenovelas que fueron de alguna manera punta de lanza. Por ejemplo, La casa al final de la calle, que si bien a lo mejor no es una novela que haya quedado para siempre en el recuerdo de la gente, fue muy importante en términos de una propuesta cinematográfica en el manejo de las cámaras de televisión. Cuando entraron los primeros directores de cine
a dirigir televisión, como fue el caso de Jorge Fons, que dirigió La casa al final de la calle. Yo recuerdo que desde los sets se mandaron a hacer con dimensiones distintas para que las cámaras, que en ese momento tenían unos tripiés muy anchos de base, pudieran moverse sin necesidad de dolly ni nada, con las puras ruedas de las cámaras, las puras llantas, para transitar por todos los espacios de la casa, que estaba construida todavía en ese momento en un set. Entonces fue muy importante esto, porque nos liberó de esa imagen relativamente estática, de 3 cámaras en abanico, con un switcheo ahí más o menos similar siempre entre el two-shot, el uno solo, el medium, el más grande, es decir, muy pocas opciones. Y de pronto los directores de cine abrieron otra cosa. Y cuando hicimos en Televisión Azteca Mirada de Mujer, lo importante ahí fue Antonio Serrano, el director que era no un director de cine, sino un director de teatro. Entonces lo que se hacía era un montaje teatral de cada escena, y teníamos escenas de 15 minutos sin cortes, y sin apuntador, como en el teatro. Y eso hizo que la gente la percibiera como algo mucho más cercano a la naturalidad, a la vida real. Cosa que ahora tal vez se usa más, pero en ese momento era relativamente novedoso. La comida que comíamos era real. Yo recuerdo que llegó a una de esas telenovelas un actor que venía de cine, Luis Felipe Tovar, y entonces dice, ¿pero cómo? ¿Y realmente van a cocinar los hotcakes? Dije, sí, pues es una casa, hay estufa, hay gas, hay todo, hay refrigerador, hay de tarja para lavar los trastes. Entonces, como yo tenía ahí varios hijos y cocinábamos, pues sí, hicimos los hotcakes sobre la escena, ¿no es cierto? Y luego ya nos los servimos, y cuando cortamos, dijo él, es que nunca me había tocado esto. Y entonces, recordando esa vertiente del cine francés, Enrique, que se llamaba Cinéma Vérité, Cine Verdad, le digo, bienvenido, Luis Felipe Tovar, a Téléréalité. O sea, todo lo que sucede es real. Sí, pero también esta novela en su momento, en la época que salió, fue muy controversial, se hablaba mucho de esta telenovela, pero también has participado en películas que también han generado mucha controversia, como fue El crimen del padre Amaro. ¿Te gusta participar en este tipo me toca, ¿Te toca? Me llaman. Pues yo estoy dispuesta, tal vez predispuesta a este tipo de temas. Pero, por ejemplo, las cosas que me ha tocado escoger más directamente, porque finalmente hay muchos proyectos que lo escogen a uno, ¿no es cierto? Uno está sentado en su casa inadvertidamente leyendo El Proceso y suena el teléfono y ya estás en Sevilla haciendo una serie para la BBC, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, las obras que me ha tocado dirigir de teatro, creo que han contribuido, en mayor o menor medida, cada quien lo establecerá para sí mismo, en avanzar el discurso social. Por ejemplo, estamos ante una crisis terrible en el Vaticano en este momento. Papa Francisco no sabe ni dónde esconderse. Y, pobre, porque le tocó la gota que derramó el vaso, el tercero de a bordo del Vaticano, el cardenal Pell de Australia, en la cárcel. Y nosotros hicimos con Roberto D'Amico hace algunos años una obra muy importante del teatro norteamericano de autor vivo, que es Mart Crowley, que se llama, le pusimos nosotros por razones oscuras, for reasons that remain unclear, algo que no queda aclarado. Se hizo una película que no me gustó porque quedaba la duda, como se llama, como es el título, con Meryl Streep. Aquí no había duda de cuál era y dónde estaba la responsabilidad del abuso sexual a un menor. Entonces, esa obra que estuvo en el Teatro Xola con un debate los domingos en la tarde, muy interesante. Yo recuerdo que llegaron una familia de Querétaro y yo pensé que venían al hospital, que forma parte del conjunto del Teatro Xola, ahora Julio Prieto, antes Gabriel Mancera, y les dije, bueno, empieza la función, voy a cerrar ya las puertas de los camerinos, mucho gusto en haber platicado con ustedes. Y me dijeron los papás, no, venimos a ver la obra. Y yo les dije, es que no creo que esta obra sea apropiada para estas niñas de 7 y 9 años. Y dijeron, no, es que las niñas vienen a la obra porque van a hablar en el debate.
Dije, no puede ser, ¿sí? Y claro, termina la función y ¿quiénes quieren participar en el debate? Y las dos niñas de Querétaro se levantaron, subieron al escenario a denunciar a los sacerdotes y monjas que abusaban de esas niñas y de sus compañeros y compañeras en algún colegio católico de la ciudad de Querétaro. Entonces, hubieron testimonios muy importante. Se abrió en el momento en que estábamos en cartelera en México una oficina sucursal de los americanos de la institución llamada SNAP, sobre adultos sobrevivientes abusados por sacerdotes. Teníamos un pequeño stand de ellos en el lobby del teatro. La gente toda se acercaba a pedir informes, acompañamiento en las denuncias, en los juicios, etc. Teníamos, y ya con esto termino esto, una reproducción que yo mandé a hacer en una mampara grande en el lobby del teatro, del primer juicio Enrique Davis a un sacerdote católico que se hizo en México durante la Inquisición, y ni siquiera era pedofilia, simplemente abuso sexual. Y entonces decía, pero ya el juicio ante la Inquisición, imagínate, y ahorita te voy a decir de qué fecha fue ese juicio, decía que no se rehusaba a administrar los sacramentos a menos de que ellas se echasen carnalmente con él. Y el juicio es de 1548, hagan sus cuentas. Entonces, ese tipo de obras me han parecido muy importantes en términos de empezar un diálogo en la sociedad mexicana, que todavía, cuando nosotros montamos esa obra ya hace algunos años, consideraba tema tabú, el crimen del padre Amaro, el favor que le hizo la Iglesia Católica a la película al prohibirla, y por boca de los representantes de la Iglesia que la prohibieron, ni siquiera la habían visto. Entonces la estaban prohibiendo por principio. Cuando finalmente esa de Queiroz, que es el autor de la novela que inspira el guión cinematográfico del maestro Vicente Leñero, esa de Queiroz, que es un gran literato de la literatura portuguesa del siglo XIX, escribe El crimen del padre Amaro en 1875, y como decíamos en ese momento, cuando hubo todo el revuelo alrededor de la película, el autor está condenando al sacerdote, o sea, en el título lleva la condena, es un crimen lo que él hizo, ¿no es cierto? Pero eran crímenes que hasta hace muy poquito tiempo, Enrique, no se podían mencionar. No, y son temas tabús, y era más bien, tápate los ojos, no digas nada, no sucedió. Las familias llegaban a sentir vergüenza de que más que defender a sus hijos, sentían vergüenza y qué es lo que van a decir, y por eso no decían. Yo creo que en casi todas las ciudades hay algún caso muy similar, y yo creo que al final lo que tenemos que entender es que los que llegan a ser también sacerdotes son humanos, y lo que están haciendo no está bien, y no porque sean sacerdotes se les debe permitir hacerlo y no enjuiciarlos, ¿no? Pero fíjate qué interesante que en Australia se pudo iniciar la investigación respecto de las acusaciones que existían únicamente en el momento en que vino una primer ministro mujer y que dijo, a ver, tenemos que atender estas acusaciones. No se pueden ni olvidar, ni hacer a un lado, ni posponer. Pero ahí pasaste un póster de la película Un paseo por las nubes. Precisamente voy al Festival de Guadalajara muy pronto con Alfonso Arau, seguimos siendo muy, muy amigos. ¿Qué acierto tuvo Alfonso al convocar al reparto, a todas las personas que colaboraron para que pudiéramos realizar esta obra? Un paseo por las nubes, una película que yo creo que en las que yo he participado, la que mejor sobrevivencia ha tenido en el recuerdo del público, se ha quedado como algo muy, muy aceptado, muy querido. Una película que lanza a Keanu Reeves como un actor mucho más serio, mucho más formal, porque venía de Speed, que era una película mucho más de acción, donde Sandra Bullock y él estaban como que iniciando unas carreras que luego resultaron muy interesantes. Aitana Sánchez Gijón, que no la conocíamos de este lado del continente todavía en ese momento. Giancarlo Giannini, que ya era pues crema innata del cine italiano, y que a partir también de Un paseo por las nubes se proyectó a el
el cine mundial, porque empezó a trabajar en las películas francesas, mucho más, en las películas americanas, de James Bond, etcétera, etcétera, ya en el gran cine de Hollywood. Entonces, Alfonso siempre ha tenido un gran acierto para escoger a la gente que va a lanzar, vamos a decir, a terrenos más amplios. Hablemos del caso de Emmanuel Lubezki, el Chivo, que la primera película que hace fuera de México es esta, Un paseo por las nubes, ya de gran estudio, ¿no es cierto? El operador de cámara de esta película, Rodrigo García, que se quedó ya en Estados Unidos a dirigir series tan importantes como Six Feet Under, In Treatment, etc. Entonces, tiene muy buena mano Alfonso. De hecho, la continuista de la película, mexicana de nacimiento, Ingrid Urich-Sass, me acaba de convocar hace 3 meses para participar en su primer corto en Los Ángeles, una peliculita chica de 17 minutos tal vez, sobre migración, pero lo interesante fue que pudo convocar a gente totalmente profesional del gran cine de Hollywood, para trabajar en la foto, en el sonido, en la edición, etcétera, etcétera. Y todo gracias a Alfonso. No, si no han visto esta película la tienen que ver. Muchos que ven el programa son millennials, centennials, entonces para que la vean. Pero todavía es del siglo XX. Para que, sí, hay lo que decías, el tema del lanzar. Y me voy a meter ahora a un tema ya para concluir, el tema de la política y la participación de las mujeres en México en el poder legislativo. Y hemos estado hablando sobre este tema recientemente, pero sí me gustaría tener tu opinión ahorita en la posición que está México con el número de senadoras y diputadas en el Congreso. Fíjate que he tenido la fortuna, Enrique, voy a hacer un poquito un preámbulo, de trabajar, de representar, principalmente en teatro, a mujeres muy importantes desde un punto de vista histórico. Y estoy hablando desde María Magdalena, de la Biblia. Hace 9 años que hacemos una obra todas las Semanas Santas, dirigida por Marisela Lara, con guión del libretista operístico italiano del siglo XVIII, Metastasio, que les escribió óperas a Salieri, a Mozart, etc. Canto, vamos a decir, a Jesucristo se llama Requiem para Jesús crucificado, y me toca interpretar el papel de María Magdalena. Después hablo de Isabel de Moctezuma, la última reina de la Náhuac, hija menor de Moctezuma II, una de las primeras víctimas, vamos a decir, del mestizaje en esta tierra, violada por Cortés, por Hernán Cortés a los 12 años de edad, madre de Leonor Cortés y Moctezuma, un personaje, todos estos completamente históricos, ¿no es cierto? Luego me ha tocado interpretar a María Estuardo, reina católica de Escocia. Me ha tocado interpretar, ya más cercano esto, para que no se asuste nuestro auditorio, a Amalia González, caballero de Castillo Ledón, que fue la mexicana que consiguió el voto electoral para las mujeres, que lo había solicitado desde finales de los 20 y lo obtuvimos hasta 1953, y debido a que ella siguió insistiendo presidente tras presidente. Muy amiga, Amalia González, caballero de Castillo de Ledón, de Dolores del Río, entre otras grandes mujeres de esa época de los 40, 30, 40, 50. Después, bueno, Elena Garro, saltándome a Sor Juana Inés de la Cruz y a varias otras que no podemos desconocer ni desatender. Pero vamos a venirnos ya al siglo XX. Elena Garro, considerada por muchos la mejor escritora de México, pero completamente borrada por el que fuera su marido en un momento dado, Octavio Paz. Entonces, ver cómo todas estas mujeres que fueron importantísimas en su momento, Antonieta Rivas Mercado, que lanza a México, a Europa, después de la Revolución Mexicana, en términos de la poesía, del teatro, de la música. Prominentes de la historia de nuestro país, entonces, o del mundo. Entonces, yo tengo fe en que en el Senado y en la Asamblea Legislativa, las mujeres que ingresaron sientan la responsabilidad que tienen, no solamente por el cambio, la transición política que está viviendo México, y de los cuales ellas son, pues vamos a decir, un elemento esencial, sino por ser mujeres allí, que la agenda de la liberación de la mujer llegue a esos espacios, apoyada y defendida por ellas. Angélica,
A mí me encantaría quedarme contigo horas, pero ¿Nos quedamos tú y yo? Nos quedamos después detrás de cámaras. Pero antes de despedirnos, no sé si quieras dar un último mensaje. Me ha tocado mucho trabajar en óperas primas de directores y directoras de cine que inician sus carreras, lo cual me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Incluso óperas primas que son tesis de graduación del TEC de Monterrey, etcétera. Pero en este momento estoy trabajando con la maestra Marisela Lara, que mencioné al principio. Ella hizo el montaje de Águila Real hace prácticamente 30 años, en un texto de Hugo Argüelles. Marisela Lara, que se ha dedicado a rescatar las tradiciones mexicanas dentro de un teatro ritual, ¿no es cierto? En este momento estamos preparando para el gobierno del estado de Guerrero una reposición del texto sobre la China poblana, un personaje completamente desconocido de nuestra historia ya del virreinato, Enrique, que me parece fascinante porque estamos en un momento en el que la migración alrededor del mundo es un asunto de primera importancia y de gran preocupación. Estaban hablando en las noticias hace unas horas de que los Estados Unidos pretende detener a prácticamente 1 millón de personas este año en la frontera de México. Entonces, bueno, ese 1 millón de personas se va a quedar de este lado. Yo que colaboro con los institutos de la mujer, las alcaldías municipales, desde Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, todo ese estado de Tamaulipas, etcétera, sé que no tienen capacidad para más niños en el DIF, que les llegan 100 todos los días, niños que no pasan allá los requisitos y vienen de regreso sin papeles, sin documentos, sin nada. En este caso, la China poblana así llegó, una esclava vendida y comprada aquí por un marqués de Puebla, llega a través de la nao de China desde Manila a mediados del siglo XVII, 1600 y tantos, y es la que podemos decir, la mujer responsable en conformar el platillo nacional, que es el mole poblano, y el traje nacional, que es el de China poblana. Entonces, ¿de qué manera una migrante que circunstancialmente pisó esta tierra tiene que ver directamente con los dos símbolos más importantes de nuestra identidad nacional como mexicanos? Bueno, pues estaremos muy atentos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y yo a ti. Yo siempre disfruto muchísimo estar contigo y estar platicando, más escuchándote más que platicar, porque aprendo mucho contigo. Mi cielo. Pero vamos a tener una ventaja que después de cámaras nosotros nos vamos a quedar platicando un rato. Pero amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos seguido en el programa Encarados. Nos vemos en el siguiente.